Hola, mi nombre es Ana María Barrio y estudio la carrera de odontología. Buenas tardes, soy Yayuset. Yo soy Elisa Chamorro y les voy a hablar acerca de las funciones racionales, logarítmicas y la composición de funciones. Primero hablaremos sobre la ejercitación de la función polinómica. Tenemos el primer ejercicio que es y igual a x a la cuarta menos x. El primer paso para graficar es analizar el comportamiento de la función de x a la cuarta menos x, pero en este caso solo nos centraremos en la variable que tiene el grado mayor que le da ese grado a la función, que en este caso es x a la cuarta, es decir, esta es una función de grado 4, en donde y es igual a n por x a la n. A n representa el coeficiente que es 1 y x a la n representa x a la cuarta, donde n es el exponente. Entonces, dada la observación de esta expresión, el número 4, que es un número par, ya sabemos, entonces el exponente es un número par, hay que tener eso en cuenta. Luego, a n representa el coeficiente. ¿Quién es el coeficiente? Es 1, es mayor que 0. Entonces, dado estas dos características del exponente y el coeficiente, se deduce que la función va a tener una forma de parábola positiva. Luego el segundo paso es encontrar los ceros. Se va a evaluar x a la cuarta menos x a 0, donde 0 es igual a x a la cuarta menos x. Luego esto tiene un caso de factorización, que es el factor común. 0 es igual entonces a x por x a la 3 menos 1 a la 3. Luego, esto también es otro caso de factorización, que es la diferencia de cubo, en donde quedaría 0 igual a x por x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. ¿De dónde se salen estos términos? Bueno, el primer paréntesis representa la diferencia de los dos términos de la diferencia de cubo. Y estos tres términos, el x cuadrado representa el cuadrado del primer término, x la multiplicación de los dos términos y 1 el cuadrado del segundo término. Luego estas tres expresiones se igualan a 0, x igual a 0, x menos 1 despejándolo quedaría x igual a 1, y este trinomio no se puede resolver porque la solución no va a tener un valor real, y aquí lo comprobamos nosotros mediante la fórmula del discriminante, donde la solución quedaría menos 3 y por lo tanto esa no es una solución real. Por lo tanto, los interceptos con el eje x se van a tomar a partir de x igual a 0 y x igual a 1, donde quedaría x igual a 0, que representa el par en el eje x, y el 0, ya sabemos que y es igual a 0, y luego el par ordenado 1,0. Luego el tercer paso corresponde a la tabulación, dando puntos de prueba, en donde x le vamos a asignar distintos valores, pero siempre que estén cercanos al punto de origen, que es 0. Aquí tenemos menos 1, 0, 1, 2, 1 cuarto, 1 medio, 3 cuartos y 3 medios. Y para resolver esto y hallar los valores en el eje y, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, con el valor 2 en x, el valor de y sería cuando reemplazamos 2 en la ecuación, que x a la cuarta menos x, entonces x es igual a 2, quedaría 2 a la cuarta menos x, que es 2, quedaría 16 menos 2 igual a 14. Luego x igual a un cuarto. ¿Cuál es el valor que va a tener y cuando x tenga ese valor de un cuarto? Un cuarto a la cuarta es 1 sobre 256 menos un cuarto, sacando el mínimo común múltiplo y resolviendo quedaría menos 163 sobre 256, y dividiendo para que quede el punto exacto es menos 0.25. Luego de haber tenido todos los puntos de prueba y también los interceptos, se corresponde a graficar en esta plataforma que se llama GeoGebra, en donde los puntos amarillos, anaranjados, representan los puntos de interceptos que encontramos anteriormente, y estos puntos lilas representan estos valores de prueba que acabamos de encontrar, que representan el comportamiento que la función ha tenido, que como dijimos anteriormente es una parábola positiva que está dirigida hacia arriba. Muchas gracias. Soy Elisa y les voy a hablar acerca de las funciones racionales.
La que vamos a resolver en este video es esta, y igual a 2x más 3 sobre 2x más 6. Para resolverla, lo primero que debemos hacer es encontrar la asíntota. Para esto, necesitamos igualar el denominador a 0, ya que cuando el denominador de una fracción es 0, significa que esta función no existe. Por lo tanto, escribimos 2x más 6 igual a 0. Para eso simplemente despejamos, nos queda 2x igual a menos 6, despejamos el 2 que está multiplicando y pasa a dividir y nos queda que x es igual a menos 3. Por lo tanto, en las funciones racionales, el rango es de todos los números reales, tanto positivos como negativos. Pero el dominio de esta serán todos los números reales menos 3, ya que si fuera menos 3 el valor de x, esta función no sería posible porque el denominador sería 0. Una vez que ya tengamos esto, podemos pasar a la tabla de valores. Como sabemos, podemos poner cualquier valor menos 3. Por lo tanto, ponemos menos 2.5, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Una vez que ya tengamos esto, lo único que debemos hacer es sustituir los valores que tenemos en x en nuestra función. Por lo tanto, nos quedaría 2 por menos 2.5 más 3 sobre 2 por menos 2.5 más 6 menos 2. Y ese es el valor que vamos a poner en y. Aquí tenemos todos los ejemplos. Entonces tenemos en la siguiente 2 por menos 2 más 3 sobre 2 por menos 2 más 6 igual a menos 0.5. Después tenemos 2 por menos 1 más 3 sobre 2 por menos 1 más 6. Esto es igual a 0.25 y aquí vemos cómo se van poniendo estos valores. Aquí tenemos los otros 3 en el cual el mismo proceso, 2 por 0 más 3 sobre 2 por 0 más 6. Esto se elimina porque cualquier número multiplicado por 0 es 0 y nos da 0.5. Entonces aquí ya tenemos la tabla de valores. Estos valores son puntos de la gráfica para ayudarnos a graficar la función que nos queda como menos 2.5, menos 2, menos 2, menos 0.5, menos 1, 0.25, 0, 0.5, 1, 0.62 y 2, 0.7, porque como sabemos la x siempre se escribe primero en los pares ordenados. Finalmente, aquí ya vemos cómo se grafica. Las funciones racionales siempre se van a graficar como una hipérbola. Y aquí se encuentran los 6 puntos que encontramos. Como podemos ver, aquí aproximadamente es 0.60 y algo y 2. Entonces queda 2,0.7, que es el último que calculamos. Yo soy Yaruset y voy a explicarles sobre la función exponencial. Primero que todo, ¿cuáles son las características de la función exponencial? La función exponencial tiene que tener un número mayor que 1, tiene que ser positivo y con un exponente x. También en su gráfico, los números mayores que 1 se clasifican como crecientes y los menores como decrecientes. Ahora, para realizar la función se necesita una tabla de valores y el plano cartesiano, que es donde vamos a hacer nuestra gráfica. Primeramente se colocan los valores en la x, en la cual podemos colocar cualquier número, y de esta forma podemos reemplazar la x por los números que colocamos en la tabla, y luego de sacar el resultado lo colocamos en el plano cartesiano. Luego de haber completado la tabla de valores, ya se puede proseguir con realizar la tabla, y en este caso es una función decreciente. A continuación les voy a explicar las funciones logarítmicas. La que vamos a practicar hoy es y igual al logaritmo de x menos 3 más 1. Para poder resolver este tipo de ecuaciones, lo primero que hacemos es encontrar el dominio. Sabemos que el dominio necesita ser
de los números reales positivos. Por lo tanto, tenemos que x menos 3 es mayor a 0. Esta desigualdad se despeja y nos queda que x es mayor a 3. Luego calcularemos la asíntota vertical, que es el lugar por el cual la gráfica no puede tocarlo en ningún punto, que despejando x menos 3 igual a 0. Entonces nos queda que x es igual a 3, por lo tanto esa es la asíntota vertical. Cuando ya tengamos esto, vamos a calcular la raíz, que es donde se intercepta en el eje x esta función. Esto se hace igualando y a 0, por lo tanto la parte izquierda de la ecuación que tenemos acá. Entonces tenemos 0 igual al logaritmo de x menos 3 más 1. Despejamos este 1 que está sumando y pasa a restar. Como sabemos, los logaritmos nos está diciendo que logaritmo de 10 a la menos 1 es x menos 3. Por lo tanto, escribimos eso en esta parte. 10 a la menos 1 es igual a x menos 3. 10 a la menos 1 da el resultado de 0.10 y simplemente despejamos esto pasando este menos 3 a sumar acá. Por lo tanto, nos queda que x es igual a 3.10. Luego ya vamos a pasar a la tabla de valores que conocemos. Podemos tocar cualquier valor menos el 3 positivo, por lo tanto empezamos de 3.10, 3.5, 4, 5, etc. Los números que ustedes prefieran, siempre sin tocar el 3 en este caso. Para resolverlo, igual vamos a sustituir el valor de x en la función. Esto se realiza con calculadora y les voy a enseñar a continuación estos cálculos. Como se puede observar en la imagen, aquí está cada uno de los cálculos. El primero hecho con 3.10, que queda y igual al logaritmo de 3.10 menos 3 más 1, que da 0, y eso se realiza con cada uno de los del resto. Volviendo a la tabla de valores, así es como nos quedaría. Por lo tanto, aquí tenemos nuestro primer punto en la gráfica, 3.10,0, el segundo 3.5,0.7, 4,1, 5,1.3, 6,1.48 y finalmente 7,1.6. Como pueden observar acá, en realidad aquí en ningún punto la función llega a tocar la gráfica, aunque cueste verlo. A continuación estará un clip demostrando eso. Como les decía, aquí se mira cada uno de los puntos que calculamos y el comportamiento de esta función. Hola, mi nombre es Ana María y les voy a explicar lo que es las operaciones con funciones, explícitamente la suma y la resta. Tenemos las funciones f de x igual a x cuadrado más 9 y la función g de x igual a 3x más 5, que a partir de estas dos funciones determinaremos el inciso A y el inciso B. El primer inciso es una suma de la función f y la función g determinada por la variable x, en la que primeramente se reemplazarán los valores que tenemos en el inciso, que f de x lo reemplazaremos con x cuadrado más 9 y lo ponemos en paréntesis, más g de x, que igual a 3x más 5. Luego, sacándolo de los paréntesis y resolviendo de un solo, sería primero poner el grado mayor, que en este caso sería el x cuadrado, y además que queda así igual porque no tiene otro término semejante. Luego se pone el siguiente grado, que en este caso es grado 1, que en este caso es 3x, y se deja así igual porque no tiene otro término semejante con quien reducirlo. Y luego terminamos con los términos independientes, que es 9 más 5, que da 14. Y entonces el resultado sería x cuadrado más 3x más 14. Luego tenemos la resta de f y de g, en la que igual se reemplazan los valores x cuadrado más 9 menos 3x más 5 y reduciendo los términos semejantes a como le he explicado anteriormente, del grado mayor al menor grado y terminando con los términos independientes, terminaría como x cuadrado menos 3x más 14. Luego, para seguir practicando, tenemos igual dos incisos más, que son con otros valores. F vale 4x más 3x más 3 y g de x es igual a 7x más 2. A partir de estas dos funciones haremos la suma y la resta
que nos piden. En el inciso C, g más f de x, igual se reemplazan los valores de la función. G igual a 7x más 2 y f 4x más 3x más 3. Se reducen términos semejantes, la x con la x y los términos independientes con los términos independientes. En este caso 7x más 4x más 3x queda 14x y 2 más 3 queda 5 y el resultado es 14x más 5. Y luego por último tenemos el siguiente inciso, que es una resta. En este caso g, que vale 7x más 2 menos f de x, que es igual a 4x más 3x más 3. Se reducen términos semejantes de 7x menos 4x, porque en este caso tenemos el signo menos anteponiendo al 4x, más 3x, que haría 6x, y luego 2 más 3, que es 5, dando como resultado del inciso de 6x más 5. Gracias. Para poder realizar la multiplicación de funciones, simplemente se suma las expresiones de f de x con la g de x. Y en este caso tenemos que f de x equivale a 2x menos 3 y g de x equivale a x más 1. Lo que procede es que el primer término de f de x se multiplica con el primer término de gx y el segundo término, al igual que el segundo término de f de x. Bueno, tenemos de que 2x por x equivale a 2x al cuadrado. 2x por 1 es 2x. Y 3 por x es 3x. Y 3 por 1 es 1. Luego, lo único que se puede factorizar es 2x menos 3, que sería 1, o sea, queda en x, y esa es la solución que queda en otra función. Y para realizar la de división se utiliza la misma fórmula, solo que en fracción, pero en este caso, como no se puede factorizar ni simplificar, simplemente queda igual como otra función. Bueno, ahora ya vamos a la composición de funciones. La composición de funciones se trata básicamente de sustituir la x dentro de una función con otra función. En este caso tenemos estas dos funciones. Primero, f de x igual a 5x más 3 y gx igual a 2x menos 1. La primera que vamos a evaluar es f compuesta en g evaluada sobre x. Para esto, por lo tanto, tenemos que f de x originalmente es 5x más 3. Entonces, sustituiremos la x de esta ecuación con nuestra segunda ecuación, quedándonos 5 por 2x menos 1 más 3. Multiplicamos 5 por 2x 10x y 5 por menos 1 menos 5. Después simplemente efectuamos esta operación y nos queda que ya compuestas estas dos funciones son 10x menos 2. Cuando ya tengamos esto, si queremos graficarla, tendremos que hacer lo mismo que hacemos para graficar cualquier otra función, que es crear una tabla de valores. Ojo, en este caso, como las dos son funciones polinomiales grado 1, el dominio y el rango de estas son todos los números reales. Pero en caso contrario que fuera alguna, por ejemplo, racional, sí tenemos que dejar claro cuál es el dominio tanto de las funciones individuales como de la función compuesta. Pero siguiendo en la tabla de valores, escogemos números cercanos al 0, menos 1, 0 y 1. Luego reemplazamos estos valores en nuestra función compuesta, quedándonos 10 por menos 1 menos 2, menos 12. Entonces nuestro primer par ordenado es menos 1, menos 12. El segundo 0, menos 2 y el tercero 1, 8. Al graficar la función nos quedaría así. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias.